Vamos a comparar 4 tipos de pacientes distintos. Vamos a tener un paciente asintomático, un paciente que tiene angina estable, paciente que tiene síndrome coronario agudo sin angina estable y un paciente que tiene síndrome coronario agudo con angina estable. Esto va a ser para demostrar que los pacientes pueden desarrollar síndrome coronario agudo, o sea, pueden tener un infarto independientemente de que si tienen o no tienen angina estable. Esto es importante porque varios estudiantes de medicina y varios doctores se confunden y creen que es necesario tener angina estable para finalmente desarrollar un síndrome coronario agudo. Y no es así. Los pacientes pueden tener angina estable y pueden tener síndrome coronario agudo independientemente de que si tienen angina estable. Entonces empezamos con, aquí tenemos los paciente sintomático con angina estable, con síndrome coronario agudo sin angina estable, con síndrome coronario agudo con angina estable. Entonces, la primera pregunta es, ¿los pacientes van a tener placa de ateroma? Digamos que sí. Si es un paciente que tiene angina estable, esto es, a fuerzas tiene placa de ateroma. Si es un paciente que va a desarrollar síndrome coronario agudo, tiene placa de ateroma. Ya en los videos anteriores vimos que el síndrome coronario agudo se va a dar porque se rompe la placa de ateroma. Entonces, a fuerzas, estos dos pacientes tienen que tener placa de ateroma porque se va a romper y es lo que da síndrome coronario agudo. Y este paciente, porque la definición de angina estable es obstrucción de la luz de la arteria por la placa de ateroma. Entonces, estos tres pacientes a fuerzas tienen placa de ateroma. Y este paciente vamos a poner que sí tiene placa de ateroma, porque vamos a ver el caso en donde un paciente va a tener nada más placa de ateroma sin síndrome coronario agudo y sin angina estable, pero que sí tiene placa de ateroma. Entonces vamos a poner que este paciente sí tiene placa de ateroma. Seguimos con síntomas relacionados a la actividad. Entonces, antes voy a poner aquí el esquema. Aquí este va a ser un paciente, aquí tenemos la arteria del paciente y tenemos la placa de ateroma. Esta va a ser una placa de ateroma pequeña, porque si el paciente es asintomático, o sea, que no tiene angina estable y tiene placa, su placa es pequeña. Su placa no es suficientemente grande como para obstruir significativamente la luz de la arteria coronaria. Vamos con el paciente que tiene angina estable. Entonces, este paciente está así, y si tiene angina estable, eso quiere decir que la placa ya está grande, la placa de ateroma. Grande, ya definimos en el video anterior, como que obstruye más o igual al 70% del área de corte transversal. Paciente que tiene síndrome coronario agudo sin angina estable, esto va a ser, aquí está la coronaria. Si no tiene angina estable, esto quiere decir que la placa está pequeña, está chica. Y si tiene síndrome coronario agudo, quiere decir que se rompe la placa y se forma un trombo. El trombo puede ocluir totalmente o parcialmente la luz de la arteria. Aquí, paciente que tiene síndrome coronario agudo con angina estable. Si tiene angina estable, esto nos dice que la placa ya está grande. Aquí, la placa ya está grande. Y si tiene síndrome coronario agudo, es que se rompe la placa. Así, se rompe la placa. Y tenemos la formación de un trombo. Entonces, aquí están los esquemas. Esto es para entender la demás parte de la tabla. Seguimos con los síntomas relacionados a la actividad. Este pues es un paciente asintomático, este pues no tiene síntomas, solo tiene placa de ateroma, pero es asintomático. El paciente que tiene angina estable, ya vimos en el video de angina estable que el paciente que tiene angina estable, cuando tiene isquemia del corazón, o sea, cuando viene con el dolor precordial, va a ser cuando el paciente está haciendo actividad física. Cuando el paciente hace actividad física. Básicamente, cuando hace actividad física también puede ser otras cosas como condiciones de estrés. Pero básicamente cuando el paciente hace actividad física es cuando el paciente va a tener los síntomas en el paciente que tiene angina estable. Entonces, síntomas relacionados con la actividad del paciente, sí, con ejercicio en este caso. Paciente que tiene síndrome coronario agudo sin que tenga angina estable, o sea, que se rompa la placa, aquí el paciente no tiene, los síntomas no tienen relación con la actividad que se hace en el paciente. El paciente, independientemente de lo que esté haciendo, en el momento en el que se rompa la placa, se forma el trombo y aquí es cuando el paciente va a venir con los síntomas. Esto es independientemente de si el paciente estaba en ejercicio o no estaba en ejercicio. Paciente que viene con síndrome coronario agudo con angina estable, este va a ser un paciente que los síntomas sí están relacionados con la actividad porque tiene angina estable. Entonces, la parte que dice que tiene angina estable, esto quiere decir que los síntomas sí están relacionados con la actividad del paciente, en este caso, con actividad física. Actividad física.
pero los síntomas del síndrome coronario agudo, no están relacionados con la actividad que está haciendo el paciente. Aquí el paciente es un paciente como es un paciente que tiene angina estable, sus síntomas son relacionados a la actividad que haga el paciente, o sea, el paciente, igual que este paciente, va a tener síntomas cuando esté haciendo actividad física, pero en el momento, sea que sea, cuando se rompe la placa, se forma un trombo, y es esta parte la que es independiente de los síntomas. Entonces, aquí es un paciente que sí tiene síntomas dependiendo de la actividad que haga, porque tiene la placa grande, igual que este paciente. Los dos tienen angina estable y sus síntomas dependen de la actividad que estén haciendo. Pero este paciente, cuando viene con el síndrome coronario agudo, es cuando se le rompe la placa. Y la placa, como a este paciente, se le puede romper en cualquier momento, esté o no esté en ejercicio. Entonces, este es un paciente que es una mezcla de este y este. La parte que tiene que ver con el tamaño de la placa de ateroma, esto dice que el paciente sí va a tener síntomas dependiendo de la actividad que esté haciendo el paciente, porque aquí la placa ya está grande, igual que el de este paciente. Pero la parte del síndrome coronario agudo es independiente de los síntomas, es independiente de la actividad que esté haciendo el paciente. Aquí, a este paciente que tiene una placa súper pequeña, cuando se rompe la placa es cuando viene con los síntomas, independientemente de que se está o no en actividad física. Igual este paciente, la sintomatología por el síndrome coronario agudo va a ser que el paciente tenga los síntomas independientemente de si el paciente está o no en ejercicio. Los va a tener los síntomas por el síndrome coronario agudo, los va a tener cuando se rompa la placa y se forma el trombo. Pero este es un paciente que ya tenía síntomas de angina estable. Es un paciente que ya tiene síntomas de angina estable. Entonces, vamos a poner aquí otra columna, que es cómo se presenta el paciente. Este es un paciente que es asintomático. Este es un paciente que tiene dolor cuando hace ejercicio, dolor precordial cuando hace ejercicio, y ya sabemos que este dolor se quita cuando el paciente está en reposo o cuando el paciente se le da nitroglicerina. Este es un paciente que el dolor va a ser independiente de la actividad física. Le va a dar el dolor le va a durar más de 20 minutos, no se le quita cuando está en reposo, no se le va a quitar cuando está en reposo y no le va a servir darle la nitroglicerina. Tampoco con la nitroglicerina se le va a quitar. El dolor de este paciente dura menos de 20 minutos. Y este paciente es una combinación de estos. O sea, este paciente, si ya tiene la placa así grande que obstruye la luz como esta placa, entonces va a ser un paciente que tenga dolor precordial en ejercicio, que el dolor siempre le ha durado menos de 20 minutos y que el dolor se le quita con reposo o se le quita con la nitroglicerina, pero en el momento en el que se rompe la placa y se forma el trombo, ahora el dolor del paciente es independiente de que si el paciente está haciendo actividad física o no, o sea, si está haciendo el ejercicio o no. Ahora este dolor, el dolor que se dio porque se rompió la placa y se formó el trombo, ahora este dolor dura más de 20 minutos, o sea, lo mismo, dura más de 20 minutos, ya no se le quita con reposo ni con la nitroglicerina. Entonces, este es un paciente que tiene los dos componentes, la angina estable, y así es como se presenta el paciente. Y de repente va a venir con la sintomatología de síndrome coronario agudo, que es este paciente de aquí. Entonces, aquí vamos a ver el tamaño de la placa. Este paciente, si es asintomático, pues su placa es chica, es muy chica. Este paciente que tiene angina estable es porque su placa ya está grande. El paciente que tiene síndrome coronario agudo sin angina estable no tiene angina estable, o sea, su placa es chica. Paciente que tiene síndrome coronario agudo con angina estable, si tiene angina estable, es que su placa ya está grande. Entonces, eso es lo más importante. Ya vimos que tenemos paciente que puede ser un paciente sintomático que tiene pues una placa de ateroma chica. Un paciente que no tiene síndrome coronario agudo, pero tiene angina estable por el tamaño de la placa. Paciente que tiene síndrome coronario agudo, o sea, un infarto, digamos así, visto de manera general, un infarto. El paciente puede tener síndrome coronario agudo, o sea, puede tener infarto sin tener angina estable. Entonces, el paciente puede tener síndrome coronario agudo, o sea, infarto, sin angina estable, que es este paciente de aquí. Su placa es chica, o sea, no es lo suficientemente grande como para generar sintomatología de angina estable,
pero cuando se rompe la placa, se forma el trombo y viene el paciente con el dolor precordial. Aquí el paciente puede tener síndrome coronario agudo, ya que ya tenga angina estable. O sea, un paciente puede tener angina estable y superpuesto a la angina estable puede tener un síndrome coronario agudo. Aquí el paciente tiene la placa grande y tiene la sintomatología de angina estable, pero llega el momento, independientemente de la actividad que está haciendo el paciente, en donde se rompe la placa y se forma el trombo. Y viene aquí el paciente con el dolor precordial. Entonces, los pacientes pueden tener angina estable, o sea, solamente la placa de ateroma. Pueden tener nada más el trombo, o sea, una placa suficientemente pequeña como para no generar síntomas, pero lo que genera síntomas es cuando se rompe la placa, se forma el trombo. O sea, podemos tener un paciente que tenga un infarto sin angina estable. O podemos tener un paciente que tenga la placa muy grande, o sea, que vea con sintomatología de angina estable, y de repente se le rompe la placa y se le forma un trombo. O sea, este paciente tuvo un infarto, tuvo un síndrome coronario agudo, pero ya tenía angina estable. Aquí lo importante es ver que los pacientes pueden tener síndrome coronario agudo, o sea, pueden tener un infarto, independientemente de que si tienen angina estable o no. El paciente puede no tener angina estable y de súbito viene con dolor precordial por el síndrome coronario agudo, porque se rompió la placa y se formó un trombo. O el paciente puede ya tener sintomatología de angina estable, como este paciente, y de repente viene con síntomas agudos porque se rompió aquí la placa y se formó el trombo. Entonces, paciente que tiene un infarto puede ser un paciente que no tiene angina estable, o sea que su placa es muy chiquita, o puede ser un paciente que tiene angina estable, cuya placa ya es grande, pero lo que nos está dando el infarto, la sintomatología ya del infarto, la sintomatología de dolor precordial que dura más de 20 minutos, que es no relacionado con la actividad que está haciendo el paciente, que no mejora con reposo, que no se quita con la nitroglicerina, es el que se rompió la placa y se forma un trombo. Entonces aquí lo importante era demostrar que los pacientes pueden tener un síndrome coronario agudo, o sea, pueden tener un infarto, independientemente de si tienen angina estable o no. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.